Le doy la bienvenida para seguir en este asunto a la directora general de La Cana. Este es un proyecto social que busca crear oportunidades de trabajo para mujeres que están en prisión. Su directora general, Daniela Ancira Ruiz, quien saludo con mucho gusto, le doy de la bienvenida, Daniela. Y bueno, ¿cuál es la situación actual de las mujeres en prisión? Bienvenida. ¿Qué tal, Gabriel? Muchas gracias por la invitación. Pues mira, la situación actual de las mujeres privadas de la libertad es muy complicada. Hemos estado viendo aún más noticias sobre el tema, en particular a partir de la visita del ministro Saldívar al penal de Santa Marta, Catitla. Son mujeres que están muy abandonadas, son poco visitadas por sus familiares, son mujeres muy abandonadas. Y el tema que nos preocupa más en La Cana es que son mujeres, muchas de ellas inocentes, pero en general mujeres que no tienen actividades productivas ni de reinserción social en las cárceles. Entonces, en La Cana nos dedicamos a llevar actividades desde capacitación laboral y empleo, salud mental, educación, arte, cultura y deporte dentro de las cárceles, y tenemos un programa de seguimiento en libertad para cuando las mujeres salen de prisión, porque también un tema que vemos es que no existen programas de atención postpenitenciaria para estas mujeres. Ya. Comentaba sobre la visita del ministro Saldívar. ¿Crees que lleve a buen puerto o se pueda mejorar? Se ha hablado mucho de la visita y de las posibles visitas que pueda volver a realizar el ministro, sobre todo en el tema de esta prisión preventiva oficiosa, que verdaderamente se ha convertido pues en un problema más allá de una solución a un sistema que está saturado. ¿Verías que se pueda llegar a un buen puerto en este sentido? Sí, mira, yo he visto que hasta ahora la visita del ministro Saldívar ha tenido resultados positivos. Creo que se ha enfatizado mucho en el que no nada más se fue para la foto. En primer lugar, siento que es muy positivo que se haya realizado esta visita porque pone en la agenda pública o en el ojo público el tema de las mujeres privadas de la libertad. He visto también que se le ha dado seguimiento a los casos de mujeres que están en prisión preventiva oficiosa o que están ahí de manera injusta. Veamos en qué se desenvuelve, pero por lo pronto creo que fue una visita muy positiva, creo que van a salir resultados favorables y que por lo menos se está atendiendo los casos de aquellas mujeres que están en prisión de manera injusta, que no tuvieron un debido proceso o que están ahí por prisión preventiva oficiosa. Es increíble que casi la mitad de las mujeres privadas de libertad están en prisión preventiva, es decir, ni siquiera tienen una sentencia, no se han siquiera declarado culpables y ya están cumpliendo una pena privativa de la libertad. Años. Que sin duda pues deja muchos rezagos a la sociedad. Sí, justo es lo que comentabas y me gustaría regresar a esto que ustedes han detectado, que no hay atención emocional, no hay verdaderamente una reinserción, la mujer está doble o triple contra la pared, si de por sí el hombre pues, le cuesta mucho, imagínate una mujer. ¿Cuáles son lo que han detectado hablando de esto que comentabas hace un momento sobre la poca atención que pueda llegar a tener una mujer privada de su libertad, directora? Claro, nosotras hemos detectado, para empezar, las mujeres privadas de la libertad representan únicamente el 5% de la población penitenciaria total. Entonces, al ser menos mujeres, muchas menos mujeres que hombres privados de la libertad, se les destina menos atención, menos recursos. Los penales de mujeres suelen ser espacios dentro de los penales de hombres donde se hace no es el caso de Santa Marta, pero en el Estado de México, por ejemplo, vemos que por lo general son espacios que se hacen dentro del penal de hombres, son penales construidos para hombres, no existe una perspectiva de género, no se atienden las necesidades particulares de las mujeres y no hay actividades productivas o de reinserción social. Las mujeres son muy abandonadas por sus familias una vez que entran a prisión, a diferencia de los hombres, quienes los visitan mucho más. Y esto provoca que las mujeres no tengan desde artículos de higiene personal o de necesidades básicas mínimos, ¿no? Como toallas sanitarias, como papel de baño, como ropa, zapatos, porque sus familias no les llevan, porque sus familias no las visitan y el Estado no se los da. Hay menos actividades laborales, hay menos actividades educativas y las mujeres simplemente están pasando el tiempo en prisión. Entonces, algo que impulsamos mucho es que las cárceles sean realmente lugares de oportunidad y no lugares de castigo. Claro, claro. Oye, ¿y qué pasa? Entiendo también que muchas de ellas, pues inclusive con sus hijos, ¿no? También vulnerando
pues completamente el futuro que pueda llegar a tener esta familia o estos niños, directora. Así es. La Ley Nacional de Ejecución Penal establece que los niños y niñas pueden estar con sus mamás dentro de prisión hasta que cumplen 3 años de edad. Entonces, en México tenemos a niños y niñas que viven dentro de prisión, que en la gran mayoría de las cárceles no hay espacios para que los niños y niñas se puedan desarrollar como cualquier niño normal. En algunos encontramos algunas ludotecas y bebetecas, pero esta es sin duda la excepción. Entonces los niños viven privados de la libertad, al igual que sus mamás, viven dentro de una celda, duermen en la celda con sus madres, con más mujeres en la misma cama. Hay penales donde las mujeres duermen 2 por cama y el niño o la niña también, ¿no? Hace poco platicaba con una mamá que me decía, yo a mi hija le acostumbré a siempre bañarse con agua fría, ¿no? Porque ni siquiera hay eso para bañar a un bebé, no se les dan pañales, alimento, no se dan pues el ambiente en el que tiene que ser un niño. Desde luego la cárcel no es un lugar para los niños. Tristemente en México tenemos, antes de la pandemia teníamos alrededor de 500 niños y niñas que vivían en prisión con sus mamás. A partir de la pandemia ha cambiado porque muchos los sacaron con familiares. También es muy triste que si no tienen con quién sacarlos, los niños se van al DIF. Entonces es un problema enorme que tenemos que atender también, porque sin duda la cárcel no es un lugar para que los niños crezcan. No, claro, por supuesto que no. Oye, entiendo, la Cana, este proyecto, esta iniciativa que pues trata y ha trabajado para poder, digamos, promover que las mujeres privadas de su libertad puedan tener actividades, puedan tener actividades productivas. Hace un momento comentabas que hay poca reinserción en cuanto a las mujeres, también en términos de empleo, de oportunidades. En este sentido, ¿cómo se está realizando? ¿Cómo se ayuda? ¿Cómo se intenta ayudar a las mujeres? Así es, Gabriel. Ya te imaginarás que es muy difícil que alguien que sale de prisión, que quizás estuvo años o décadas privadas de la libertad, se enfrenta a millones de retos, ¿no? Desde dónde dormir la primera noche al salir de prisión, desde tener un cambio de ropa. Ahora imagínate que salen y llegan a una entrevista de trabajo y tienen una carta de antecedentes penales, pues nadie los va a querer contratar, o no aprendieron nada nuevo, o lo que quizás estudiaron ya se les olvidó. Nosotras en la Cana lo que hacemos es les brindamos atención psicológica a ellas y sus familias, o el núcleo que las va a recibir afuera, para que sea más fácil que logren adaptarse a su familia o a su comunidad nuevamente. También les buscamos un trabajo, ya sea con nosotras dentro de la organización o con alguna empresa aliada, y continuamos con la atención, con los programas educativos. Tenemos una alianza con la Universidad Iberoamericana para que ellas puedan terminar sus estudios o eventualmente aplicar a una beca o una licenciatura si así la desean. Entonces es un programa integral de reinserción donde se les da seguimiento puntual, seguimiento personalizado según su edad, según su escolaridad, según donde vivan, para que ellas no regresen a los círculos de violencia y de delincuencia que quizás fueron los que lo llevaron a prisión en primer lugar. Entonces, ese es el apoyo que damos con las mujeres que salen de prisión, y bueno, brindamos una comunidad en la que ellas puedan desenvolverse en un ambiente lejos de la violencia. Ya. Ahora, regresando al tema que ponías al principio sobre las cárceles que no tienen espacios adecuados, obviamente una cárcel no se diseñó con una perspectiva de género, y no sé si la estrategia del gobierno sea construir más cárceles, no la veo, pero ¿debería de existir un programa más adecuado a esto, o me estoy adelantando a una reactiva más bien, en vez de preventiva, directora, teniendo en cuenta que, bueno, no dudo que pueda llegar y puede seguir cayendo mujeres a la cárcel, pero ¿cuál sería, digamos, o hacia dónde se tendría que enfocar el esfuerzo gubernamental, teniendo en cuenta pues que las cárceles actualmente pues están muy mal, ¿no?, en cuanto a su infraestructura? Así es, mira, sin duda la estrategia debería de ser preventiva, que las mujeres ni siquiera lleguen a prisión. Muchas de las mujeres llegan a prisión a falta como de este empoderamiento, tanto económico como emocional, dependen de sus parejas son quienes realmente son los autores intelectuales del delito, y la mujer tiene por lo general un rol secundario en la delincuencia, no que esto sea justificable para nada, pero si nosotros invertimos en alejar a las mujeres de esos espacios de violencia, en que las mujeres sean económicamente independientes, emocionalmente independientes, y tengan las herramientas
para salir de estos círculos de violencia, creo que sería una gran estrategia para llegar a prisión. Lo que hemos visto es todo lo contrario, lo que hemos visto es una política punitiva pues enorme. Lo que se propone es aumentar los años de cárcel, aumentar el catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa, como si la cárcel solucionara algo, ¿no? Hemos visto que la cárcel, lejos de reinsertar a las personas, pues los deja con menos oportunidades de cuando entraron, ¿no? Básicamente salen peor de cuando entran, y esta no es la solución, esto no nos está llevando a ningún lugar. Creo que sin duda la estrategia debe ser para prevenir la delincuencia, y una vez en prisión, los delitos que realmente ameriten llegar a prisión, que dentro se hagan estrategias de reinserción social para que la gente no vuelva a caer en esos contextos delictivos, que no se vuelva a dedicar a la delincuencia y que realmente aprenda las herramientas para crear un proyecto de vida distinto. Y eso no lo estamos viendo en las cárceles en México. Bueno, pues un panorama muy complejo, directora, y yo te agradezco como siempre la charla. Gracias a Daniela Ancira Ruiz. Vamos a estar muy pendientes de los proyectos de la CANA, directora general precisamente de la CANA. Como siempre, gracias. Gracias a ti, Gabriel.